Muchas gracias, presidente. No sorprenden muchos de los discursos de hoy. Hace un año asumió la presidencia Gustavo Petro, después del ruido que se generó en campaña por los denominados petrovideos que daban cuenta de una serie de estrategias poco éticas para ganar. Después de que se conoció el escándalo del denominado Pacto de la Picota, donde antes de su campaña, incluso su hermano Juan Fernando, pactaron con líderes de estructuras criminales y políticos corruptos que se encontraban en las cárceles para obtener apoyos a través de votos y recursos para la campaña, o incluso con el paro armado que promovió el Clan del Golfo y lo que ellos denominan estallido social que promovió el propio Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, el ELN y las disidencias de la FARC, donde a través de una estrategia de violencia, vandalismo y terrorismo se instrumentalizó el descontento social con graves consecuencias para el gobierno de ese momento y sobre todo para la economía y la sociedad colombiana. Pero más allá de esos antecedentes de campaña, hoy no se puede engañar al pueblo colombiano con una realidad. Por ejemplo, en el tema de seguridad, con la indefinida seguridad humana o esa apuesta por la paz total, que se viene traduciendo en un debilitamiento sistemático de la fuerza pública y un fortalecimiento de las estructuras criminales que cada vez tienen mayor control del territorio. Contrario a lo que aquí se ha dicho, las propias cifras del Ministerio de Defensa demuestran que hay un crecimiento de los delitos de mayor impacto. A junio de este año, el secuestro aumentó un 162%. Pasamos de 55 casos en el 2022 a 155 en el 2023. La extorsión ha crecido un 33%, el hurto a personas un 16%. 83 líderes sociales han sido asesinados y según Indepaz, solo en lo que va corrido de este año han ocurrido 55 masacres con 179 víctimas. A esto tenemos que sumar el doloroso informe de la Defensoría del Pueblo que da cuenta de 12 alcaldes de 7 departamentos que hoy no pueden despachar desde su territorio por la presión de los grupos armados al margen de la ley. Se han confinado 103 comunidades afectando a más de 5.800 familias y llevamos este año más de 18.700 personas que han padecido desplazamiento masivo forzoso. Ahora nos decían algunos que prefieren etiquetar de extrema derecha antes que dar un debate serio con argumentos y profundos, que teníamos que celebrar las relaciones internacionales de este gobierno. Si bien es cierto que ha sido un gobierno viajero, más de 20 viajes al exterior en un año, no es cierto que sea exitosa la política de relaciones internacionales, que ha estado definida más por la afinidad ideológica que a veces raya en complicidad criminal que por los intereses nacionales del país. Nosotros hemos visto los constantes viajes de Gustavo Petro a Venezuela y una ardua labor internacional para tratar de lavar la cara a la narcodictadura de Maduro. A pesar de todo eso, la realidad es que poco o nada ha cambiado el vecino país. Continúa el debilitamiento de la democracia, de las libertades y poco o nada el combate a las estructuras criminales que delinquen al lado y lado de la frontera. Los colombianos que son presos políticos de ese régimen, que se calculan en unos 2.000 o más, hoy continúan injustamente privados de la libertad en esas cárceles, y el intercambio comercial que se anunció con bombos y platillos no es tan real por la falta de condiciones y de institucionalidad en Venezuela. Más o menos lo mismo viene sucediendo con Nicaragua. Por orden del canciller Álvaro Leiva, la delegación colombiana no se hizo presente el 12 de agosto del año pasado en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA,
donde se iba a emitir la resolución de condena contra la sistemática represión y la persistente violación a los derechos humanos en el país centroamericano. Y a pesar del último fallo favorable de La Haya, Petro insiste en ofrecer una peligrosa negociación con Ortega, seguramente basados en la sentencia adversa a Colombia del 2012. Adicionalmente, aquí omiten contar que el Congreso de Perú declaró persona no grata a Gustavo Petro y lo hizo por su injerencia en asuntos internos y su apoyo a Pedro Castillo, procesado por delitos contra el régimen constitucional peruano y por corrupción. Algo similar sucedió con la solidaridad cómplice expresada a favor de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por la justicia argentina en un proceso que se consideró el más grave de corrupción en la historia. A favor de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por la justicia argentina en un proceso que se consideró el más grave de corrupción en la historia de ese país. Los chilenos también tomaron como un insulto a su democracia el que el mandatario colombiano calificara como un fracaso el resultado del plebiscito y como una vuelta a Pinochet. El denominado gobierno del cambio ha puesto en riesgo los lazos e inversiones de aliados estratégicos como el Reino de Marruecos cuando decidió establecer relaciones diplomáticas contra el Frente Polisario. Y no podemos olvidar que el sindicato de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Cancillería ha demandado 55 nombramientos del gobierno de Gustavo Petro por no cumplimiento de requisitos de ley. Y además advierten que no cumplió su compromiso de mantener al menos 50% de los nombramientos diplomáticos en funcionarios de carrera, pues hasta ahora solo 22 de los 57 embajadores nombrados pertenecen a la misma. Aquí se habló de cómo ha crecido la cifra de empleo en Colombia. Es cierto, y todos lo celebramos, pero también es cierto la caída en el cálculo del crecimiento de la economía del país. Inversiones BBVA calcula que este año el PIB va a crecer solo 1.2% frente a 7.3% del año anterior. En gran parte, así lo quieran negar, por las malas medidas de la reforma tributaria y por el estrés que ha causado en los mercados y en la economía, anuncios como la reforma a la salud, la pensional y la laboral, sobre las cuales hay importantes estudios, incluso del Banco de la República, que hablan del daño que estas harían a la economía y a la generación de empleo. También tenemos que hablar de la caída de sectores importantes como el sector de la construcción, donde a las dificultades de la economía se sumaron las altas tasas de interés, la inflación y la no entrega de subsidios como Mi Casa Ya, o la caída del sector automotor que se desaceleró en 26.8% el primer semestre de este año. Las exportaciones llevan 7 meses continuos a la baja y la deuda externa pasó de 51.3 a 55.3 en marzo de este año. Además, tenemos que manifestar preocupación por la idea de acabar con la regla fiscal de mediano plazo y por el hambre que se ha disparado en el último año. Pasamos de 9.8 millones de colombianos con problemas de hambre en julio de 2022 a 16.3 millones este año. En este punto también es importante hablar de la política bandera del gobierno, la transición energética, cuyo desacertado manejo nos llevó en el informe del último año a perder 10 puntos en el índice de medición global, pero más grave aún, en que se está poniendo en riesgo la seguridad energética del país, como se anuncia en la hoja de ruta de transición, que calcula que vamos a tener que importar gas en el 2026 y petróleo en el 2028. Y ojo, colombianos,
La importación de petróleo de gas implicaría que en los 37 millones de colombianos que hoy usan gas pasarían a pagar una cuenta que se multiplicaría por 5 según los cálculos de Naturgas. Pero más allá de estos temas, hoy el reto más grande es el reto institucional por las complejas relaciones del presidente Petro con las Cortes, con los medios de comunicación y con el Congreso. Más grave aún, la crisis de legitimidad y legalidad de su elección, en evidencia luego de las declaraciones de su hijo Nicolás Petro ante la Fiscalía y la inestabilidad de su gabinete. Ya 10 de los 17 ministros que fueron nombrados al inicio no están y se anuncia una posible tercera crisis ministerial, además de la baja ejecución presupuestal que a este año promedia el 27% solamente, la ejecución presupuestal más baja en los últimos 20 años. Aquí el dato tiene que matar el relato y no se puede seguir engañando a los colombianos. Y sí, en algo sí tenían razón, este sí es el gobierno del cambio, pero en reversa. Gracias, presidente.